En la boda más esperada del año, la prima perfecta está a punto de brillar, pero Julieta Serrano no piensa dejarla brillar sola. Cuando descubre que su exnovio es el futuro esposo de su rival, Julieta comete un desliz. Inventa que está comprometida. Lo que no esperaba era que su antiguo rival universitario lo escuchara y se ofreciera para el papel. En un fin de semana lleno de provocaciones, bailes forzados y una habitación con cama doble por error, lo que empezó como una farsa se convierte en una pasión imposible de fingir. El sobre color marfil llegó un martes por la mañana, como una bofetada elegante servida en bandeja de plata. Julieta Serrano lo sostuvo entre sus dedos mientras tomaba el primer sorbo de café, sintiendo que el universo se burlaba de ella con una sofisticación cruel. Catalina Serrano y Santiago Velasco tienen el honor de invitarla a celebrar su enlace matrimonial. Las letras doradas parecían danzar ante sus ojos, y no por el efecto de la cafeína. Santiago, su Santiago, o mejor dicho, el Santiago que había sido suyo durante 3 años de universidad, antes de que decidiera que necesitaba explorar el mundo y la dejara con el corazón hecho pedazos y una tesis a medio terminar. «Perfecto», murmuró dejando caer la invitación sobre la mesa de su diminuto apartamento en Malasaña. «Absolutamente perfecto». Julieta se dirigió al espejo del pasillo, observando su reflejo con ojo crítico. A los 30 años, se había convertido en una mujer que sabía exactamente lo que quería. Una carrera sólida como consultora de comunicación corporativa, un apartamento que era suyo y solo suyo, y la libertad de no tener que explicar a nadie por qué prefería las noches de Netflix a las citas desastrosas que sus amigas insistían en organizarle. Su teléfono vibró. Era su madre. «Julieta, cariño, ¿ya viste la invitación de Catalina?» «Buenos días a ti también, mamá», respondió sintiendo ya el familiar nudo en el estómago que las conversaciones familiares le provocaban. «Es que estoy tan emocionada. Tu prima por fin encontró a su media naranja». «¿Y qué hombre, Julieta? Santiago es todo un éxito. ¿Sabías que ahora tiene su propia empresa de exportaciones? Y guapísimo, como siempre». Julieta cerró los ojos, contando mentalmente hasta 10. Su madre tenía el don especial de convertir cualquier conversación en una comparación velada, donde Catalina siempre salía victoriosa. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Sí, mamá. Me alegro mucho por ella. Espero que vayas acompañada, cariño. Ya sabes cómo es la familia, siempre preguntando. Y después de lo que pasó con Santiago, ahí estaba. El elefante en la habitación que su madre nunca mencionaba directamente, pero que siempre flotaba en el aire como un perfume demasiado intenso. «Claro que voy acompañada». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por una mezcla de orgullo herido y desesperación. «De hecho, voy con mi novio». Silencio al otro lado de la línea. «¿Tu novio? Julieta, no me habías contado nada. Es que queríamos mantenerlo privado hasta estar seguros. Pero sí, tengo pareja. Y es maravilloso. Maravilloso. ¿En serio había dicho maravilloso?» Julieta se golpeó mentalmente mientras su madre comenzaba un interrogatorio que hubiera hecho palidecer a la Inquisición española. «¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Cuándo lo conoceremos? ¿Es de buena familia?» «Se llama Lucas. Lucas del Río. Es empresario, muy exitoso. Y sí, estoy segura de que les encantará conocerlo en la boda». Después de colgar, Julieta se dejó caer en el sofá, tapándose la cara con las manos. Acababa de inventar un novio ficticio para impresionar a su familia en la boda de su prima con su exnovio. Si eso no merecía un premio a la patética del año, no sabía qué lo haría. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Catalina. «Prima querida, espero que puedas venir con tu acompañante. Santiago y yo estamos deseando conocer a ese misterioso novio del que mamá no para de hablar. Besos, Cata». Julieta frunció el ceño. ¿Cómo diablos se había enterado Catalina tan rápido? Su madre tenía que tener algún tipo de conexión telepática con el resto de la familia. Se dirigió a la cocina a preparar otro café. Necesitaba cafeína para procesar el lío en el que se había metido.
Mientras esperaba a que la cafetera hiciera su magia, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Tenía exactamente 6 semanas para conseguir un acompañante presentable para la boda del siglo, o para inventar una excusa creíble por la cual su maravilloso novio no podría asistir. La primera opción parecía más factible. Solo necesitaba encontrar a un hombre dispuesto a fingir ser su novio durante un fin de semana, que fuera lo suficientemente atractivo para impresionar a su familia y lo suficientemente convincente para que Catalina no sospechara. Fácil. Seguramente Madrid estaba lleno de actores desempleados dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. ¿Verdad? Julieta suspiró, mirando nuevamente la invitación dorada que la observaba desde la mesa, como si fuera una sentencia de muerte elegantemente diseñada. Tenía 6 semanas para encontrar una solución, o tendría que enfrentar la humillación más grande de su vida en el día que se suponía sería el más feliz para su prima. Y conociendo a Catalina, eso era exactamente lo que estaba esperando. Lucas del Río ajustó su corbata mientras esperaba el ascensor en el elegante edificio de oficinas del centro de Madrid. La reunión con los inversores había ido mejor de lo esperado, y su empresa de tecnología, finalmente, conseguiría la financiación que necesitaba para expandirse internacionalmente. A los 33 años, había logrado convertir una idea descabellada en una compañía multimillonaria, y lo había hecho con su característica mezcla de inteligencia implacable y sarcasmo que desarmaría a un santo. El ascensor se detuvo en el 10º piso, y cuando las puertas se abrieron, Lucas sintió como si el tiempo se detuviera por un segundo. Julieta Serrano estaba ahí, con su cabello castaño recogido en un moño imperfecto, vestida con un traje color burdeos que realzaba cada curva de su figura, y esa expresión de concentración absoluta que él recordaba perfectamente de sus días de universidad. Estaba hablando por teléfono, gesticulando con una mano mientras sostenía una carpeta con la otra. No, señor Márquez, eso no es negociable. La campaña está diseñada para impactar en el target de 25 a 45 años, no para complacer las opiniones anticuadas de su junta directiva. Estaba diciendo con esa voz firme que había hecho temblar a más de un profesor en debates universitarios. Lucas sonrió para sí mismo. Algunas cosas nunca cambiaban. Julieta seguía siendo la misma mujer que no se dejaba intimidar por nadie, que defendía sus ideas con la fiereza de una leona protegiendo a sus cachorros. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Lucas pudo ver el momento exacto en que lo reconoció. Primero sorpresa, luego un destello de algo que no pudo identificar, y finalmente esa máscara de indiferencia profesional que ella había perfeccionado a lo largo de los años. «Tengo que colgar, señor Márquez. Hablaremos mañana», dijo, guardando el teléfono en su bolso con movimientos deliberadamente lentos. «Julieta Serrano», dijo Lucas entrando al ascensor con esa sonrisa medio ladina que sabía que la irritaba. 10 años y sigues igual de encantadora con tus clientes. Lucas del Río, respondió ella, su voz cargada de esa cortesía fría que usaba como armadura. 10 años y sigues espiando conversaciones ajenas. Qué reconfortante saber que algunas cosas nunca cambian. El ascensor comenzó su descenso y Lucas se recostó contra la pared, estudiando su rostro. Había madurado, sin duda. Las líneas suaves alrededor de sus ojos hablaban de años de sonrisas y preocupaciones, y había algo en su postura que irradiaba una confianza que no tenía a los 20 años. Estaba, si era posible, aún más hermosa. ¿Sigues en comunicación corporativa?, preguntó genuinamente curioso. Consultora independiente, respondió ella, manteniendo la vista fija en los números del ascensor. ¿Y tú? ¿Sigues construyendo castillos en el aire? Lucas rió. En la universidad, ella solía burlarse de sus ideas grandiosas sobre tecnología y innovación. Había sido su crítica más feroz y secretamente la que más valoraba. Resulta que algunos de esos castillos ahora facturan varios millones al año, dijo con fingida modestia. Del Río Tech, quizás hayas oído hablar de nosotros. Por primera vez, Julieta lo miró directamente, y Lucas pudo ver un destello de sorpresa genuina en sus ojos oscuros. ¿Del Río Tech es tuya?, preguntó, y por un momento,
La máscara se resquebrajó, revelando la curiosidad que siempre había sido su debilidad. Mía y de 2 socios más desarrollamos software de gestión para empresas medianas, bastante exitoso, la verdad. El ascensor se detuvo en la planta baja con un suave timbre. Las puertas se abrieron, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. «Felicidades», dijo Julieta finalmente. Y por primera vez en 10 años su voz sonó sincera cuando se dirigía a él. «Siempre supe que lo conseguirías». Algo se removió en el pecho de Lucas ante esa admisión. Había algo vulnerable en la forma en que lo dijo, como si hubiera estado guardando esas palabras durante años. Julieta, pero ella ya había salido del ascensor, caminando con esos tacones que la hacían casi tan alta como él. Lucas la siguió, alcanzándola en el vestíbulo de mármol. «¿Tomamos un café?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la espontaneidad de la invitación. Por los viejos tiempos. Ella se detuvo, girándose para mirarlo. Por un segundo, Lucas pensó que diría que sí. Pudo ver la guerra interna en sus ojos, la curiosidad luchando contra la cautela. «No creo que sea buena idea, Lucas», dijo finalmente. «Los viejos tiempos son precisamente eso, viejos». «Una pena», respondió él, deslizando las manos en los bolsillos de su traje. «Y yo que pensaba que habías madurado lo suficiente como para mantener una conversación civilizada con un viejo conocido». Los ojos de Julieta se encendieron con esa chispa familiar que Lucas recordaba perfectamente. Ahí estaba, el orgullo herido que la hacía predecible. «¿Perdón? ¿Estás sugiriendo que soy inmadura?» «No estoy sugiriendo nada, solo estoy observando que sigues huyendo cuando las cosas se ponen interesantes». Julieta abrió la boca para responder, claramente indignada, pero en ese momento su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y su expresión cambió drásticamente. «Es mi madre», murmuró, más para sí misma que para él. «Julieta, ¿estás ahí?». La voz de su madre se escuchaba tan fuerte que Lucas pudo oír cada palabra. «Acabo de hablar con la tía Carmen. Me contó que Catalina está organizando una cena familiar este viernes para presentar a Santiago a toda la familia, y quiere que tú lleves a tu novio también». Lucas vio cómo el color se drenaba del rostro de Julieta. Algo estaba pasando aquí, y su instinto le decía que era mucho más interesante que una simple reunión familiar. «Mamá, yo...», Julieta balbuceó, mirando alrededor como si buscara una vía de escape. «Estoy tan emocionada de conocer finalmente a Lucas. Dijiste que se apellidaba del Río, ¿verdad?». Lucas arqueó una ceja. ¿Había mencionado su nombre? ¿Por qué? La conversación continuó, pero Lucas ya no prestaba atención a las palabras. Estaba demasiado concentrado en observar cómo Julieta se desmoronaba lentamente, cómo sus mejillas se sonrojaban y cómo sus ojos comenzaban a llenarse de pánico. Cuando finalmente colgó, se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera olvidado que él seguía ahí. «Entonces», dijo Lucas, sin poder contener la sonrisa que se extendía por su rostro, «¿quieres contarme por qué tu madre cree que estamos saliendo?». Julieta sintió como si el suelo de mármol del vestíbulo fuera a tragársela. La sonrisa de Lucas se ensanchaba por segundos, y esa expresión de diversión cruel que también conocía comenzaba a formarse en sus ojos verdes. Era la misma mirada que tenía cuando había descubierto un error en sus presentaciones universitarias, o cuando había encontrado la forma perfecta de desestabilizarla en un debate. «Eso no es lo que piensas», balbuceó, odiándose a sí misma por sonar tan patética. «¿Ah, no?». Lucas se cruzó de brazos, claramente disfrutando cada segundo de su incomodidad. «Porque por lo que escuché, tu madre está bastante emocionada de conocer a su futuro yerno Lucas del Río». El calor subió por el cuello de Julieta hasta teñir sus mejillas de un rojo intenso. Necesitaba salir de ahí, necesitaba espacio para pensar, para respirar, para encontrar una forma de salir de este desastre monumental sin quedar como una completa idiota. «Mira, fue un malentendido, ¿de acuerdo?», dijo, enderezando los hombros y adoptando esa postura defensiva que había perfeccionado después de años de reuniones corporativas hostiles. «No tiene nada que ver contigo». «Ay, pero creo que sí tiene que ver conmigo», respondió Lucas, dando un paso hacia ella.
Estaba lo suficientemente cerca como para que Julieta pudiera oler su colonia, esa mezcla de cedro y algo ligeramente especiado que la transportaba inmediatamente a esas noches de estudio en la biblioteca universitaria, cuando él se sentaba deliberadamente cerca de ella, solo para molestarla. De hecho, diría que tiene mucho que ver conmigo, considerando que aparentemente soy tu novio ficticio. No eres mi novio ficticio, replicó Julieta, pero su voz sonó menos convincente de lo que hubiera querido. Solo mencioné tu nombre por casualidad. ¿Por casualidad? Lucas soltó una carcajada que resonó en el vestíbulo. Julieta, después de 10 años sin hablarnos, ¿quieres hacerme creer que mencionaste mi nombre por casualidad cuando tu madre te preguntó por tu novio inexistente? La forma en que dijo novio inexistente la hizo estremecer. No por el tono burlón, sino porque había algo en su voz que sugería que él sabía exactamente por qué estaba soltera, como si pudiera ver a través de todas sus defensas y excusas. Está bien, admitió finalmente, levantando las manos en señal de rendición. Fue estúpido, fue impulsivo y definitivamente no fue pensado, pero ya está hecho, y ahora tengo que encontrar la forma de arreglarlo sin quedar como una mentirosa patológica frente a toda mi familia. ¿Y por qué necesitas un novio ficticio?, preguntó Lucas, y por primera vez desde que se habían reencontrado, su tono perdió el sarcasmo. Había algo parecido a la curiosidad genuina en su voz. Julieta lo miró, debatiéndose internamente. Podía mentir, podía inventar alguna excusa superficial sobre presión familiar, pero había algo en la forma en que Lucas la miraba, sin burla por primera vez en años, que la desarmó completamente. «Mi prima Catalina se casa», dijo finalmente, las palabras saliendo en un torrente, «y el novio es Santiago Velasco». La expresión de Lucas cambió inmediatamente. El nombre de Santiago era conocido en su círculo universitario. Todos sabían que había sido el gran amor de Julieta, el que la había dejado destrozada al final de la carrera. «Ah», fue todo lo que dijo, pero su voz se había suavizado considerablemente. «Exactamente. Ah». Julieta se pasó una mano por el cabello, deshaciendo parcialmente su moño perfecto. «Toda mi familia va a estar ahí», mirándome con esa mezcla de lástima y curiosidad mórbida, esperando a ver cómo reacciono ante la felicidad perfecta de Catalina con mi exnovio. Y cuando mi madre comenzó con sus indirectas sobre ir acompañada, simplemente perdí la cabeza. Lucas guardó silencio por un momento, procesando la información. Julieta pudo ver las ruedas girando en su mente, esa expresión concentrada que ponía cuando estaba resolviendo un problema complejo. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió ella, sintiéndose súbitamente agotada. «Supongo que tendré que inventar alguna excusa de último momento, que te enfermaste, que tuviste que viajar por trabajo, que te atropelló un autobús. O podrías pedirme que fuera contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como una bomba sin explotar. Julieta parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón? ¿Que podrías pedirme que fuera contigo?», repitió Lucas, esa sonrisa medio ladina regresando a su rostro. «A la boda, como tu novio ficticio». «¿Estás loco?». La pregunta salió como un graznido indigno. «¿Por qué diablos harías algo así?». «Bueno, para empezar, porque sería enormemente entretenido», respondió él, encogiéndose de hombros con fingida casualidad. «Han pasado años desde que tuve una buena oportunidad de molestarte, y una boda familiar suena como el escenario perfecto. No es gracioso, Lucas. Tienes razón, no es gracioso». Su expresión se volvió más seria. «Es hilarante. Piénsalo, Julieta. La ironía es deliciosa. Tu familia esperando conocer a tu misterioso novio, y aparezco yo, tu antigua némesis universitaria, el hombre que solía hacer que te subieras por las paredes con solo abrir la boca». Julieta lo miró fijamente, tratando de descifrar si hablaba en serio o si era otra de sus elaboradas bromas crueles. «¿Y qué ganas tú con esto?», preguntó, porque conocía a Lucas lo suficiente como para saber que nunca hacía nada sin un motivo ulterior. «Un a favor», respondió él inmediatamente, confirmando sus sospechas. «El mes que viene tengo una cena de gala para inversores. Necesito una acompañante que sea inteligente,
sofisticada, y que pueda mantener una conversación interesante con gente aburrida y pretenciosa. Tú encajas perfecto en el perfil. Estás completamente loco si piensas que voy a... 3 días, Julieta, la interrumpió. 3 días fingiendo ser la pareja perfecta, y después cada uno sigue con su vida. Tú te libras de la humillación familiar, y yo consigo una acompañante que no va a intentar coquetear con mis socios o hablar de sus uñas durante toda la cena. A pesar de sí misma, Julieta pudo ver la lógica perversa de su propuesta. Era absurda, potencialmente desastrosa, y probablemente la idea más estúpida que había considerado en años. También era su única opción. «Estás completamente loco», repitió Julieta, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Lucas pudo ver el momento exacto en que comenzó a considerar su propuesta, la forma en que sus ojos se entornaron ligeramente mientras calculaba pros y contras en su mente analítica. «Tal vez», admitió él, disfrutando de la ventaja que tenía sobre ella. «Pero también soy tu única solución viable. ¿Cuándo es la boda?» «Dentro de 6 semanas». «Perfecto. Eso nos da tiempo suficiente para perfeccionar nuestros personajes de novios enamorados». Lucas se recostó contra la pared estudiando su expresión. «Aunque, conociendo tu naturaleza obsesivo-compulsiva, probablemente querrás ensayar cada detalle de nuestra supuesta relación». «No soy obsesivo-compulsiva», replicó Julieta automáticamente, cayendo en la trampa verbal que él había tendido. «¿No? Entonces, ¿por qué tienes esa pequeña arruga entre las cejas que solo aparece cuando estás planificando algo al milímetro?» Julieta se llevó la mano instintivamente a la frente, tratando de alisar la línea que él había mencionado. Lucas sonrió. Seguía conociendo todos sus tics después de tantos años. «Esto es ridículo», murmuró ella, más para sí misma que para él. «No puedo presentarte como mi novio. Mi familia te odiará». «¿Por qué? Soy un empresario exitoso, tengo todos mis dientes y puedo mantener una conversación sin ofender a nadie durante al menos 3 horas seguidas». «Porque eres... tú», respondió Julieta, gesticulando vagamente en su dirección. «Arrogante, manipulador, y tienes esa horrible costumbre de hacer que la gente diga cosas que no quiere decir. Suenas como si me describieras como el yerno perfecto», bromeó Lucas. «Además, ¿no crees que estás siendo un poco dramática? Solo es un fin de semana. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» Julieta lo miró como si hubiera preguntado qué era lo peor que podría pasar antes de abrir una caja de Pandora. «Oh, no sé. Tal vez que mi madre decida planificar nuestra boda antes de que termine el cóctel de bienvenida, o que Catalina se dé cuenta de que todo es una farsa y decida humillarme públicamente, o que Santiago...» Se detuvo abruptamente, mordiéndose el labio inferior. Lucas notó el gesto. Era algo que hacía cuando estaba a punto de admitir algo que no quería. «¿Qué pasa con Santiago?», preguntó, su voz perdiendo todo rastro de humor. «Nada», respondió ella demasiado rápido. «Es solo que será extraño verlo casándose con otra persona». Por primera vez desde que se habían reencontrado, Lucas sintió algo parecido a la irritación genuina. No el tipo de molestia superficial que venía con sus intercambios verbales habituales, sino algo más profundo y primitivo. «¿Todavía tienes sentimientos por él?». La pregunta salió más cortante de lo que había pretendido, y Julieta lo miró sorprendida por el cambio de tono. «¿Qué? No». «Por supuesto que no», respondió, pero había una vacilación en su voz que Lucas no pasó por alto. «Es solo que fue importante para mí en su momento. Es normal que sea un poco raro, ¿no?». Lucas estudió su expresión, buscando signos de la verdad en sus ojos oscuros. Había algo ahí, algo que ella no estaba diciendo. Tal vez no eran sentimientos románticos, pero definitivamente había asuntos pendientes. «Está bien», dijo finalmente. «Una razón más para que mi plan funcione. Aparecer con un novio exitoso y atractivo será la mejor forma de demostrar que has seguido adelante». «¿Atractivo?», Julieta arqueó una ceja. «Qué modesto». «No estoy siendo modesto. Estoy siendo práctico». Lucas se enderezó, ajustando su corbata con un gesto que sabía que era ligeramente pretencioso. «Si vamos a fingir que estamos enamorados, necesitas un novio que sea creíble.
Alguien que justifique por qué elegiste estar con él en lugar de seguir lamentándote por Santiago. No me estoy lamentando por Santiago, protestó Julieta, pero el rubor en sus mejillas sugería lo contrario. Por supuesto que no, dijo Lucas con esa sonrisa que sabía que la irritaría. Por eso necesitas un novio ficticio para una boda a la que podrías ir perfectamente sola si fueras tan independiente como pretendes ser. Los ojos de Julieta se encendieron con esa chispa familiar de indignación, y Lucas supo que había tocado exactamente el nervio correcto. «Está bien», dijo ella, irguiendo los hombros. «Trato hecho, pero tenemos que establecer reglas». «Por supuesto que quieres reglas», murmuró Lucas. «¿Cuáles?» «Primero, esto es estrictamente profesional. Fingimiento puro. Nada de momentos confusos o malinterpretados». «Entendido. ¿Algo más?» «Segundo, respetas los límites. No me avergüences frente a mi familia. No hagas chistes sobre nuestro pasado y definitivamente no menciones ninguna de nuestras peleas universitarias. Ni siquiera la vez que discutimos sobre Faulkner y terminaste lanzándome tu café». «Especialmente esa», respondió Julieta firmemente. «Tercero, después de la boda esto se acaba. Volvemos a ser perfectos desconocidos». Lucas asintió, aunque algo en su interior protestó ante esa última regla. Había olvidado lo estimulante que era estar cerca de Julieta, lo viva que se sentía cuando ella lo desafiaba intelectualmente, pero esa era precisamente la razón por la cual necesitaban límites claros. «Perfecto», dijo, extendiendo la mano. «¿Sellamos el trato?» Julieta miró su mano extendida durante un momento, como si fuera una serpiente venenosa. Finalmente, estiró la suya y envolvió sus dedos alrededor de los de él. El contacto fue inesperado. Un hormigueo eléctrico que subió por su brazo y se instaló en algún lugar indefinido de su pecho. Por la forma en que los ojos de Julieta se ensancharon ligeramente, ella también lo había sentido. Se soltaron rápidamente, como si el contacto hubiera quemado. «Entonces», dijo Lucas aclarándose la garganta, «supongo que debería conocer algunos detalles sobre nuestra supuesta relación. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos según tu versión oficial?» «6 meses», respondió Julieta automáticamente. «Nos reencontramos por casualidad y reconectamos». «¿Casualidad? ¡Qué romántico! ¿Y dónde fue nuestro primer encuentro romántico postuniversitario?» «En una cafetería», dijo ella, evitando su mirada. «Estabas leyendo y yo estaba trabajando en mi laptop. Comenzamos a hablar y una cosa llevó a la otra». Lucas sonrió. Incluso sus mentiras eran predecibles y organizadas. «Perfecto. Aunque tendré que añadir algunos detalles más convincentes si quiero impresionar a tu familia. ¿Tienes alguna preferencia sobre cómo me declaré mi amor eterno por ti?» 3 días después del pacto en el vestíbulo, Julieta se encontró esperando a Lucas en una pequeña cafetería de Chueca, con las palmas sudorosas y un nudo en el estómago que no había sentido desde sus exámenes finales de la universidad. Había insistido en que se reunieran para coordinar sus historias, aunque en el fondo sabía que lo que realmente necesitaba era convencerse de que podía pasar tiempo con él sin perder completamente la compostura. Lucas llegó 5 minutos tarde, como siempre había hecho en la universidad, y con esa sonrisa ligeramente arrepentida que no engañaba a nadie. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa azul claro que resaltaba el color verde de sus ojos, y Julieta tuvo que admitir, muy a su pesar, que seguía siendo devastadoramente atractivo. «Siento llegar tarde», dijo, deslizándose en la silla frente a ella. «Reunión de último momento con los inversores asiáticos». «Por supuesto», murmuró Julieta, tomando un sorbo de su cortado. «Algunos hábitos nunca cambian. ¿Sigues llevando la cuenta de mis retrasos?» «Qué adorable». Lucas hizo una seña al camarero. «Un café americano, por favor. Y algo dulce para la señorita. Se ve demasiado tensa». «No estoy tensa», replicó Julieta automáticamente, aunque sus hombros se relajaron ligeramente ante la familiaridad de sus provocaciones. «Y no necesito nada dulce». «Un croissant de chocolate entonces», le dijo al camarero con una sonrisa encantadora. «Confía en mí». Julieta abrió la boca para protestar, pero se detuvo cuando vio la expresión divertida de Lucas.
Estaba disfrutando cada segundo de su irritación, y ella se negaba a darle esa satisfacción. «Está bien», dijo, sacando una libreta de su bolso. «Tenemos que ponernos de acuerdo sobre los detalles básicos de nuestra relación. Empecemos por cómo nos reencontramos». «¿En serio vas a tomar notas?» Lucas se recostó en su silla, claramente divertido. «Julieta, es una historia de amor falsa, no un proyecto de consultoría. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien», respondió ella, ignorando el rubor que subía por su cuello. «Mi familia es muy observadora. Si inconsistencias en nuestra historia, se darán cuenta inmediatamente. Tu familia o tu prima la controladora». El comentario le dio exactamente donde dolía. Catalina tenía un don especial para detectar mentiras, y la idea de que descubriera su farsa frente a Santiago la llenaba de horror. «Las dos», admitió. «Por eso necesitamos que esto sea perfecto». Lucas estudió su expresión por un momento, y algo en su mirada se suavizó. «Está bien», dijo, inclinándose hacia adelante. «Háblame de tu prima. ¿Qué necesito saber para no meter la pata?» «Catalina es complicada», comenzó Julieta, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Es 2 años menor que yo, pero siempre ha sido la favorita de la familia. Es perfecta, bonita, exitosa, encantadora cuando quiere serlo, y también es increíblemente competitiva, especialmente conmigo». «¿Por qué contigo?» «Porque fui hija única durante 2 años», explicó Julieta, sorprendida por lo fácil que era hablar con él cuando no estaban intercambiando insultos. «Cuando nació Catalina, de repente tuve que compartir toda la atención. Y ella nunca me perdonó por haber estado ahí primero». Lucas asintió, y Julieta pudo ver que estaba procesando la información, guardándola para uso futuro. «¿Y Santiago? ¿Cómo encaja él en todo esto?». La pregunta hizo que Julieta se tensara visiblemente. Tomó otro sorbo de café, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. «Santiago y yo salimos durante 3 años en la universidad», dijo finalmente. Pensé que íbamos en serio, pero al final de la carrera decidió que necesitaba encontrarse a sí mismo y explorar el mundo antes de establecerse. «Y te dejó». «Me dejó», confirmó ella, odiando lo vulnerable que sonaba su voz. «Sin previo aviso». Una conversación de 15 minutos en la que me explicó que no estaba listo para el compromiso y que necesitaba tiempo para crecer como persona. Lucas frunció el ceño, y por primera vez desde que se habían reencontrado, su expresión perdió todo rastro de humor. «¿Y ahora se va a casar con tu prima?» «Aparentemente ya creció lo suficiente», respondió Julieta con una risa amarga. «Solo necesitaba a la mujer correcta para hacerlo». El silencio que siguió fue incómodo, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Julieta se arrepintió inmediatamente de haber compartido tanto. La última cosa que necesitaba era la compasión de Lucas del Río. «Bueno», dijo él finalmente, su voz inusualmente seria, «entonces tenemos que asegurarnos de que aparezcas en esa boda luciendo absolutamente espectacular y completamente enamorada de tu nuevo novio». «¿Puedes hacer eso?», preguntó Julieta, y había algo casi vulnerable en la pregunta. «Fingir que estás loco por mí». Lucas la miró fijamente, y por un momento, algo intenso cruzó por sus ojos verdes, algo que hizo que el corazón de Julieta se acelerara de una forma que no tenía nada que ver con nerviosismo. «Julieta», dijo, su voz baja y ligeramente ronca, «fingir que estoy loco por ti va a ser la parte más fácil de todo esto». El comentario la golpeó como un puño en el estómago, robándole el aire. No por las palabras en sí, sino por la forma en que las había dicho, como si fuera una confusión más que una mentira conveniente. «¿Qué quieres decir con eso?», balbuceó. Pero Lucas ya había recobrado su compostura, esa sonrisa medio ladina regresando a su rostro como una máscara familiar. «Quiero decir que soy un actor convincente», respondió, aunque sus ojos no perdieron esa intensidad que la había desarmado segundos antes. «Después de todo, conseguí engañar a toda la universidad, haciéndoles creer que me caías mal». «¿Me caía mal?», Julieta parpadeó confundida. «Pero si pasabas la mitad del tiempo buscando formas de molestarme». «Exactamente». Lucas tomó un sorbo de su café sin apartar la mirada de ella.
¿No te parece curioso que me tomara tanto trabajo llamar tu atención? Antes de que Julieta pudiera procesar completamente lo que acababa de implicar, el camarero trajo el croissant de chocolate. Lucas lo deslizó hacia ella con una sonrisa. «Come», dijo simplemente. «Te van a ayudar con los nervios». Y para su propia sorpresa, Julieta obedeció, mordiéndolo sin protestar. Estaba delicioso, por supuesto. Lucas siempre había tenido un don irritante para saber exactamente lo que necesitaba, incluso cuando ella misma no se daba cuenta. «Entonces», dijo él, como si no acabara de dejarla completamente descolocada, «háblame de tu familia. ¿Qué más necesito saber para sobrevivir al fin de semana?» Una semana antes de la boda, Lucas insistió en que necesitaban practicar en público. Julieta había protestado, argumentando que eran adultos perfectamente capaces de fingir afecto mutuo sin ensayos previos, pero él había sido inflexible. «La química no se improvisa, Julieta», había dicho con esa sonrisa condescendiente que la hacía querer estrangularlo. «Si queremos ser convincentes, necesitamos estar cómodos tocándonos, mirarnos como si estuviéramos enamorados y actuar como una pareja real». Por eso se encontraba ahora caminando por el Parque del Retiro un domingo por la tarde, con la mano de Lucas entrelazada con la suya y sintiendo como si cada terminación nerviosa de su cuerpo estuviera en alerta máxima. «Relájate», murmuró él, apretando suavemente sus dedos. «Pareces como si fueras camino a tu propia ejecución». «Tal vez porque así es como me siento», replicó Julieta entre dientes, forzando una sonrisa cuando una pareja de ancianos los cruzó. «Esto es antinatural, Lucas. Estamos fingiendo ser algo que no somos». «¿Y qué somos?», preguntó él deteniéndose cerca del estanque, donde las familias alimentaban a los patos. «Porque desde mi perspectiva, somos dos adultos solteros que están pasando una tarde agradable juntos. Somos dos personas que se toleran mutuamente por conveniencia», corrigió Julieta, aunque la corrección sonó menos convincente de lo que habría querido. Lucas se giró hacia ella, soltando su mano solo para colocar sus palmas en sus mejillas. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que Julieta se quedó sin aliento. «¿Esto es tolerancia?», preguntó, su voz baja y ligeramente ronca. Sus pulgares acariciaron suavemente sus pómulos, y Julieta sintió como si el mundo se hubiera reducido al espacio entre ellos dos. Por un momento, se perdió completamente en sus ojos verdes. Había algo ahí, algo cálido e intenso que la hacía querer inclinarse hacia él, cerrar la distancia entre sus labios, descubrir si después de tantos años seguía besando de la forma que un niño corrió entre ellos persiguiendo una pelota, rompiendo el hechizo abruptamente. Lucas dejó caer las manos y se alejó un paso, aunque su mirada seguía clavada en ella con esa intensidad perturbadora. «¿Ves?», dijo, su voz ligeramente más áspera de lo normal. «Eso es exactamente lo que necesitamos. Esa química». «¿Química?». Julieta se las arregló para sonar escéptica, a pesar de que su corazón seguía latiendo como un tambor enloquecido. Eso era actuación. ¿Lo era? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado e implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para explorar. «Por supuesto que lo era», respondió Julieta finalmente, aunque su voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. ¿Qué otra cosa podría ser? Lucas sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa, algo más suave, más genuino. «Por supuesto», murmuró. «¿Qué otra cosa?». Continuaron caminando en un silencio relativamente cómodo, aunque Julieta era muy consciente del espacio entre ellos, de cómo sus brazos ocasionalmente se rozaban, de la forma en que él ajustaba su paso al de ella sin pensarlo conscientemente. «Lucas», dijo finalmente, necesitando romper la tensión, «¿puedo preguntarte algo?». «Adelante». «¿Por qué accediste realmente a hacer esto?». Se detuvo bajo un árbol, girándose para mirarlo directamente. «Y no me digas que es por diversión o por molestarme. Hay algo más, ¿verdad?». Lucas guardó silencio por un momento, estudiando su expresión. Cuando habló, su voz era más seria de lo que ella había escuchado desde que se reencontraron. «Tal vez porque siempre me molestó la forma en que Santiago te trató», dijo finalmente. «Incluso cuando éramos rivales, incluso cuando nos peleábamos constantemente,
Siempre pensé que merecías algo mejor que alguien que te dejara cuando las cosas se pusieron serias. La honestidad brutal de su respuesta la golpeó como una ola. No había sarcasmo, no había esa sonrisa burlona habitual, solo una sinceridad desnuda que la desarmó completamente. Lucas. Y tal vez, continuó él como si no hubiera escuchado su interrupción, tal vez siempre me pregunté qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros, si hubiéramos sido capaces de tener una conversación civilizada sin terminar discutiendo. Estamos teniendo una conversación civilizada ahora, señaló Julieta, su voz apenas un susurro. Sí, respondió él, dando un paso hacia ella. Lo estamos haciendo. Había algo en la forma en que la miraba, algo intenso y hambriento que hacía que el aire entre ellos se sintiera espeso y cargado. Julieta pudo sentir el momento exacto en que la atmósfera cambió, en que dejaron de ser dos viejos conocidos fingiendo ser pareja y se convirtieron en algo mucho más peligroso. Lucas levantó una mano, sus dedos rozando apenas la línea de su mandíbula. Julieta sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera despertando, como si hubiera estado durmiente durante años y finalmente estuviera volviendo a la vida. Julieta, murmuró él, su nombre sonando diferente en su voz, más íntimo, más cargado de promesas no dichas. Se inclinó hacia ella, y Julieta supo, con una claridad cristalina, que la iba a besar. Supo también que debería detenerlo, recordarle las reglas que habían establecido, mantener las líneas claramente dibujadas entre la realidad y la ficción. En lugar de eso, cerró los ojos y se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron, y fue como si el mundo entero se detuviera. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos estuvieran testeando aguas desconocidas. Pero entonces Julieta suspiró contra su boca, y algo en Lucas se rompió. La atrajo hacia él, profundizando el beso, y Julieta respondió instintivamente, sus manos encontrando el camino hacia su pecho, sintiendo el latido errático de su corazón bajo sus palmas. Sabía a café y a posibilidades, a años de tensión no resuelta y a promesas que ninguno de los dos se atrevía a hacer. Era perfecto y aterrador, y completamente inadecuado, y Julieta no quería que terminara nunca, pero terminó, porque tenía que terminar. Se separaron lentamente, respirando de forma irregular, sin soltarse completamente. Eso fue, comenzó Julieta. Práctica, terminó Lucas rápidamente, aunque su voz sonaba tensa. Solo práctica para la boda. Por supuesto, murmuró ella, tratando de ignorar la decepción que se extendía por su pecho. Solo práctica, pero ambos sabían que era mentira. Y mientras caminaban de regreso hacia la salida del parque, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos, Julieta no pudo evitar preguntarse en qué se estaban metiendo realmente. El hotel rural en las afueras de Toledo era exactamente lo que Julieta había esperado, elegante, pintoresco y completamente romántico. El tipo de lugar que Catalina elegiría para su boda perfecta, con sus muros de piedra cubiertos de hiedra, jardines inmaculados y esa atmósfera de cuento de hadas que hacía que todo pareciera sacado de una revista de bodas de lujo. Julieta ajustó nerviosamente su vestido color verde esmeralda mientras esperaba en la recepción junto a Lucas, quien lucía impecable en un traje gris oscuro que realzaba sus ojos verdes de una forma que debería estar prohibida por ley. Habían viajado en su coche, 2 horas de conversación tensa intercalada con silencios incómodos que ninguno de los dos sabía cómo llenar después del beso en el parque. «Respira», murmuró Lucas, su mano encontrando la suya y entrelazando sus dedos. «Pareces como si fueras a desmayarte». «No me voy a desmayar», replicó Julieta, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que habría querido. «Solo estoy procesando». «¿Procesando qué? ¿El hecho de que tu prima perfecta va a casarse con tu exnovio o el hecho de que tienes que fingir estar perdidamente enamorada de mí durante 3 días?» «Las 2 cosas», admitió ella, apretando sus dedos. «Pero principalmente el hecho de que mi madre probablemente ya está planeando nuestra boda en su cabeza, como si hubiera sido invocada por sus palabras,
La voz de su madre resonó por el vestíbulo del hotel. «Julieta, cariño». Carmen Serrano se acercó hacia ellos como un pequeño huracán vestido de rosa pálido, sus brazos extendidos y una sonrisa que podría haber alimentado a toda España. Detrás de ella, Julieta pudo ver a su padre, quien la saludó con una sonrisa más moderada pero igualmente cálida. «Mamá», dijo Julieta, permitiendo que su madre la envolviera en uno de sus abrazos característicos que siempre olían a Chanel No. 5 y ansiedad maternal. «Te ves preciosa». «Y tú estás radiante», exclamó Carmen apartándose para estudiar a su hija con ojo crítico. «Ese vestido es perfecto para ti. Verde esmeralda, qué elegante elección». Entonces, como si hubiera notado a Lucas por primera vez, Carmen se giró hacia él con esa sonrisa que reservaba para las ocasiones especiales. «Y tú debes ser Lucas», dijo, extendiéndole la mano con una elegancia que Julieta había heredado, pero nunca había logrado dominar completamente. «He oído hablar tanto de ti». «Señora Serrano», respondió Lucas tomando su mano y llevándosela a los labios en un gesto tan galante que Julieta tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. «El placer es completamente mío». Julieta no me había dicho lo hermosa que era su madre. Julieta observó con una mezcla de horror y admiración cómo su madre se derretía instantáneamente ante el encanto de Lucas. En menos de 5 minutos, él había conseguido hacerla reír 3 veces y había logrado que le contara anécdotas embarazosas de la infancia de Julieta. «Mamá, por favor», murmuró Julieta cuando Carmen llegó a la historia de cómo había intentado teñirse el cabello de azul a los 15 años. «Oh, cariño, Lucas es prácticamente de la familia». «No hay secretos entre nosotros, ¿verdad, Lucas?» «Por supuesto que no», respondió él, rodeando la cintura de Julieta con su brazo y atrayéndola hacia su costado. «Me encanta conocer todos los detalles sobre la mujer de la que estoy enamorado». Las palabras fueron dichas con esa sonrisa encantadora que había conquistado a su madre, pero Julieta sintió cómo su cuerpo se tensaba contra el de él. Había algo en la forma en que había dicho «enamorado», que sonaba demasiado real, demasiado convincente. «¡Qué dulce!», exclamó Carmen juntando las manos. «Roberto, ven a conocer a Lucas». Su padre se acercó con esa sonrisa reservada que usaba cuando estaba evaluando a alguien nuevo. Roberto Serrano era un hombre de pocas palabras, pero observación aguda, y Julieta sabía que Lucas tendría que trabajar mucho más para impresionarlo. «Lucas del Río», dijo su padre, estrechando la mano de Lucas con un apretón que Julieta reconoció como su test de carácter personal. «Julieta nos ha hablado mucho de ti». «Señor Serrano», respondió Lucas devolviendo el apretón sin flinching. «Es un honor conocer finalmente a los padres de Julieta. Ella es una mujer extraordinaria, y ahora entiendo de dónde viene esa combinación de inteligencia y determinación». El comentario era perfecto, respetuoso, adulador sin ser excesivo, y lo suficientemente específico como para sonar genuino. Julieta vio cómo su padre asentía con aprobación, y supo que Lucas había pasado el primer test. «Buenos», interrumpió una voz familiar desde el otro lado del vestíbulo. «Aquí están los tortolitos». Julieta se giró y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Santiago Velasco caminaba hacia ellos con esa sonrisa confiada que recordaba perfectamente, luciendo exactamente igual que en sus recuerdos. Alto, moreno, con esos hombros anchos que solían hacerla sentir protegida y esos ojos oscuros que una vez habían sido su lugar favorito en el mundo. Junto a él, por supuesto, estaba Catalina. Su prima lucía absolutamente deslumbrante en un vestido azul marino que complementaba perfectamente su cabello rubio y sus ojos azules. Era la imagen de la novia perfecta, radiante, feliz y completamente segura de su lugar en el mundo. «Santiago», logró decir Julieta, su voz sonando extrañamente normal a pesar del tumulto en su pecho. «Felicidades. ¿Te ves bien?» «Tú también», respondió él, y había algo en su mirada, algo que Julieta no pudo identificar. «Estás preciosa, Julieta, como siempre». El comentario hizo que Lucas se tensara imperceptiblemente a su lado, su brazo alrededor de su cintura apretándose ligeramente.
Fue un gesto tan sutil que probablemente nadie más lo notó, pero Julieta lo sintió como si hubiera gritado. «Y tú debes ser el famoso Lucas», dijo Catalina, acercándose con esa sonrisa perfecta que Julieta conocía tan bien. «He oído que eres empresario. ¿En qué sector trabajas?» «Tecnología», respondió Lucas extendiendo su mano libre hacia Catalina. «Del Río Tech. Y tú debes ser la novia radiante». Julieta no exageró cuando dijo que eras hermosa. Era el tipo de cumplido que podría haber sonado hueco, viniendo de cualquier otra persona. Pero Lucas tenía esa habilidad especial para hacer que cada palabra sonara sincera. Julieta vio cómo Catalina se suavizaba ligeramente, claramente complacida por la adulación. «Qué encantador», murmuró Catalina. Julieta siempre ha tenido buen gusto. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que sonaba como un cumplido, pero que Julieta reconoció como una de las especialidades de su prima. Esos comentarios que podían interpretarse de múltiples formas, dependiendo de cuán paranoia estuviera sintiendo en el momento. «¿Del Río Tech?» Santiago arqueó una ceja. «Creo que he oído hablar de ustedes. ¿No fueron los que desarrollaron ese software de gestión que está revolucionando el sector?» «Culpables», respondió Lucas con modestia fingida, aunque revolucionando puede ser un poco exagerado. «Para nada», intervino Santiago, y su tono tenía esa nota de admiración genuina que Julieta recordaba. «Es brillante, realmente brillante». Julieta observó el intercambio con una mezcla de orgullo y irritación. Por un lado, le gustaba ver a Lucas recibir el reconocimiento que merecía. Por otro lado, la facilidad con la que Santiago lo había aceptado la molestaba de una forma que no quería analizar demasiado profundamente. La suite que habían reservado era, por supuesto, romántica, hasta el punto de ser casi ridícula. Rosas rojas esparcidas sobre la cama king size, velas aromáticas colocadas estratégicamente y una botella de champán esperando en una cubeta de hielo. Todo perfectamente diseñado para una pareja enamorada que celebraba estar juntos. Todo perfectamente inadecuado para dos personas que fingían estar enamoradas y que habían pasado los últimos 10 años evitándose mutuamente. «Bueno», dijo Lucas cerrando la puerta detrás de ellos, «eso fue intenso. ¿Te refieres al hecho de que mi madre ya está planeando nuestra boda, o al hecho de que Santiago pasó 20 minutos hablando contigo sobre tecnología como si fueran viejos amigos?» preguntó Julieta, dejando caer su bolso en el sillón junto a la ventana. «Me refiero al hecho de que parecías a punto de desmayarte cuando lo viste», respondió Lucas aflojándose la corbata. «¿Estás bien?» Julieta se giró hacia él, lista para negarlo, para asegurarle que estaba perfectamente bien y que ver a Santiago no le había afectado en absoluto. Pero había algo en la expresión de Lucas, algo preocupado y genuino, que desarmó todas sus defensas. «No», admitió finalmente. «No estoy bien. Es más difícil de lo que pensé que sería». Lucas se acercó a ella lentamente, como si temiera que pudiera salir corriendo. «¿Quieres hablar de ello?» «¿Qué hay que hablar?» Julieta se pasó las manos por el cabello, deshaciendo parcialmente su peinado cuidadoso. «Mi exnovio, el hombre que me rompió el corazón porque no estaba listo para el compromiso, se casa mañana con mi prima. Y yo estoy aquí fingiendo estar enamorada de ti para salvar mi orgullo herido». «Hey», dijo Lucas suavemente, tomando sus manos y obligándola a mirarlo. «No estás fingiendo nada para salvar tu orgullo. Estás aquí porque mereces ser tratada mejor de lo que él te trató». «¿En serio?», preguntó Julieta, y había algo roto en su voz. «Porque desde mi perspectiva, parece que simplemente no era lo suficientemente buena para él. Catalina sí lo es, aparentemente». La furia que cruzó por los ojos de Lucas fue tan intensa que Julieta dio un paso atrás involuntariamente. «No vuelvas a decir eso», dijo, su voz baja pero feroz. «No vuelvas a sugerir que no eres lo suficientemente buena. Santiago Velasco es un idiota, si no pudo ver lo que tenía contigo». «Lucas». «No, Julieta. Escúchame», la interrumpió, sus manos moviéndose para enmarcar su rostro. «Eres la mujer más inteligente que conozco. Eres feroz y leal y absolutamente hermosa. Si él no pudo apreciar eso, es su pérdida, no tu deficiencia». Las palabras la golpearon como una ola,
cargadas de una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Había algo en la forma en que Lucas la miraba, algo hambriento y protector que despertó sensaciones que había estado tratando de ignorar desde el beso en el parque. «¿Por qué?» comenzó, pero su pregunta fue interrumpida por un golpe en la puerta. «Julieta». La voz de Catalina resonó desde el pasillo. «¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo». Lucas y Julieta se separaron rápidamente, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido. Julieta se alisó el vestido y trató de recomponer su expresión antes de abrir la puerta. «Cata», dijo, forzando una sonrisa. «¿Qué tal?» Su prima entró sin esperar invitación, luciendo aún más perfecta de lo que había lucido en el vestíbulo. Llevaba un vestido casual de color crema, que probablemente costaba más que el alquiler mensual del apartamento de Julieta, y su maquillaje seguía impecable, a pesar de la hora que habían pasado socializando. «Quería hablar contigo a solas», dijo Catalina lanzando una mirada significativa hacia Lucas. «Cosas de chicas, ya sabes». «Por supuesto», respondió Lucas inmediatamente. «Iré al bar a tomar algo con los otros hombres». «¿Me disculpan, señoritas?» Se acercó a Julieta y la besó suavemente en la mejilla, un gesto tan natural que por un momento ella casi olvidó que era fingido. «Casi. No tardes mucho», murmuró contra su oído, lo suficientemente alto para que Catalina lo escuchara. «Te voy a extrañar». Cuando se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él, Catalina se giró hacia Julieta con esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba cuando estaba a punto de hacer una de sus observaciones útiles. «Así que», dijo sentándose elegantemente en el borde de la cama, «Lucas del Río es muy impresionante». «Lo es», concordó Julieta cautelosamente, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. «Y claramente está loco por ti», continuó Catalina. «La forma en que te mira es como si fueras la única mujer en la habitación». A pesar de sí misma, Julieta sintió un pequeño revoloteo de placer ante el comentario. Si Catalina, con toda su experiencia en relaciones y su ojo crítico, creía que Lucas estaba genuinamente interesado en ella. «Estamos muy bien juntos», dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Me alegro tanto por ti», dijo Catalina, y por un momento sonó genuinamente sincera, especialmente después de lo que pasó con Santiago. «Debe ser extraño para ti verlo aquí, ¿verdad?» Ahí estaba. Julieta había estado esperando que Catalina mencionara a Santiago, pero no se había preparado para lo directa que sería. «Un poco», admitió. «Pero es el pasado, Cata. Estoy feliz de que hayan encontrado el uno al otro». «¿Lo estás?», preguntó Catalina, ladeando la cabeza con curiosidad fingida. «Porque cuando Santiago mencionó que estarías aquí, parecía, no sé, nervioso, como si hubiera algo pendiente entre ustedes». El comentario fue como un puñal directo al corazón, no por las palabras en sí, sino por la implicación detrás de ellas. Santiago había estado pensando en ella. ¿Había estado nervioso por volver a verla? «No hay nada pendiente entre Santiago y yo», dijo Julieta firmemente. «Como puedes ver, he seguido adelante completamente». «Por supuesto que sí», murmuró Catalina. «Con Lucas, quien, debo decir, parece absolutamente perfecto para ti. Inteligente, exitoso, atractivo. Todo lo que una mujer podría querer». Había algo en el tono de Catalina, algo que Julieta no pudo identificar completamente. ¿Era admiración, envidia o simplemente curiosidad? «Lo es», dijo Julieta. «Es maravilloso». «Me alegro», repitió Catalina poniéndose de pie. «Porque mereces ser feliz, prima. Después de todo lo que has pasado, mereces encontrar a alguien que te valore como debe ser valorada». El comentario podría haber sonado sincero viniendo de cualquier otra persona. Viniendo de Catalina, sonaba como una verificación, como si estuviera confirmando que Julieta había finalmente encontrado algo lo suficientemente bueno como para competir con lo que ella tenía. Después de que Catalina se fue, Julieta se quedó sola en la habitación, procesando la conversación. Había algo en la forma en que su prima había hablado de Santiago, algo que sugería que tal vez él había mencionado su nombre más de una vez. La idea debería haberla molestado.
Debería haber sentido satisfacción por saber que tal vez Santiago lamentaba haberla dejado ir. En lugar de eso, lo único en lo que podía pensar era en la forma en que Lucas la había mirado cuando le había dicho que era hermosa, en la intensidad de su voz cuando había defendido su valor. Y eso, se dio cuenta con una claridad aterradora, era mucho más peligroso que cualquier cosa que Santiago pudiera sentir por ella. El comedor del hotel había sido transformado en un escenario digno de una película romántica. Luces doradas colgaban del techo como estrellas capturadas. Las mesas estaban adornadas con centros de flores blancas y velas que creaban un ambiente íntimo y cálido. Era el tipo de ambiente que habría sido perfecto para una cena romántica real, no para la representación teatral en la que Julieta se encontraba participando. Lucas había regresado del bar con una sonrisa relajada y el cabello ligeramente despeinado, luciendo más atractivo de lo que debería estar permitido. Se había cambiado a una camisa azul oscuro que hacía que sus ojos verdes parecieran casi luminosos bajo la luz dorada del comedor. ¿Todo bien?, le preguntó en voz baja mientras se acercaban a la mesa principal, donde ya estaban sentados sus padres junto con los padres de Santiago. «Perfecto», murmuró Julieta ajustando la falda de su vestido verde. «Catalina quería asegurarse de que fueras lo suficientemente bueno para mí». «¿Y?» Lucas sonrió, colocando su mano en la parte baja de su espalda en un gesto que parecía completamente natural. «¿Pasé la inspección?» «Aparentemente sí, aunque sospecho que está planeando algo más». «¿Cuándo no está planeando algo?», replicó Lucas, apartando la silla para que ella se sentara. «Por lo que me has contado, tu prima es una estratega nata». La cena comenzó con los típicos brindis y conversaciones superficiales sobre el tiempo, el hotel y lo hermosa que se veía la novia. Julieta se las arregló para mantener una sonrisa educada mientras respondía preguntas sobre su trabajo y escuchaba a Lucas charmar a toda la mesa con anécdotas divertidas sobre el mundo de la tecnología. Era increíblemente bueno en esto, se dio cuenta. No solo en fingir ser su novio, sino en leer la dinámica familiar y adaptar su personalidad para encajar perfectamente. Con su madre era encantador y ligeramente coqueto. Con su padre era respetuoso pero confiado. Y con los padres de Santiago era profesional pero accesible. «Lucas», dijo la madre de Santiago, una mujer elegante llamada Isabel, «Julieta nos contó que tienes tu propia empresa. ¿Cómo se conocieron realmente? Estoy segura de que hay una historia romántica detrás». Julieta sintió cómo Lucas se tensaba ligeramente a su lado. Esta era la prueba de fuego. Mantener consistente su historia de amor ficticia bajo el escrutinio directo. «Bueno», comenzó Lucas tomando la mano de Julieta sobre la mesa, «la verdad es que nos conocíamos de la universidad. Éramos, digamos que, competidores académicos». «¿Competidores?», preguntó Carmen con curiosidad. «Rivales sería más exacto», intervino Julieta, sintiendo la necesidad de contribuir a su propia historia de amor falsa. «Siempre terminábamos debatiendo en clase, discutiendo sobre todo y nada. Yo la encontraba absolutamente fascinante», continuó Lucas, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano. «Era la única persona que podía desafiarme intelectualmente. Nunca sabía qué iba a decir o cómo iba a sorprenderme. Había algo en la forma en que lo dijo, una sinceridad subyacente que hizo que Julieta lo mirara con sorpresa. No estaba actuando para la audiencia. Había algo genuino en sus palabras. «¿Y cómo pasaron de ser rivales a estar enamorados?», preguntó Isabel, claramente encantada con la historia. «Nos reencontramos por casualidad hace 6 meses», explicó Lucas. «Yo estaba en una cafetería, leyendo, cuando la vi entrar. Estaba exactamente igual que en la universidad, concentrada, determinada, hermosa sin darse cuenta de ello». Julieta sintió cómo el calor subía por su cuello. La forma en que Lucas la estaba describiendo, como si realmente hubiera estado observándola todos esos años atrás. «Me acerqué a ella», continuó, esperando que me recordara. «Y por supuesto, lo primero que hizo fue ponerme en mi lugar con una de sus réplicas perfectas. Había derramado café en mi laptop», añadió Julieta entrando en la historia, y él se acercó con esa sonrisa arrogante, ofreciéndose a ayudar como si fuera mi héroe personal. «¿Y funcionó?»,
preguntó Roberto con una sonrisa divertida. Para nada, respondió Lucas con una carcajada. Me mandó a buscar servilletas como si fuera un camarero. Pero me quedé porque me di cuenta de que todos estos años había estado comparando a todas las demás mujeres con ella. El comentario creó un silencio momentáneo alrededor de la mesa, cargado de una tensión romántica que hizo que varias mujeres suspiraran suavemente. ¡Qué hermoso!, murmuró Carmen con los ojos ligeramente húmedos. Julieta miró a Lucas tratando de descifrar cuánto de lo que acababa de decir era actuación y cuánto era algo más. Había hablado con tanta convicción que por un momento ella misma había creído en su historia de amor ficticia. ¿Y cuándo supiste que estabas enamorada de él?, preguntó Isabel, girándose hacia Julieta. La pregunta la tomó por sorpresa. Habían ensayado cómo se habían conocido, pero no habían discutido los detalles emocionales de su supuesta relación. Yo, comenzó, buscando desesperadamente una respuesta convincente. Sus ojos se encontraron con los de Lucas y algo en su expresión la tranquilizó. Creo que fue cuando me di cuenta de que había estado peleando conmigo mismo todos estos años, que toda esa rivalidad, toda esa tensión, era solo una forma de ocultar lo que realmente sentía por él. No era completamente mentira, se dio cuenta con horror. Había algo de verdad en esas palabras que la asustó. ¿Y qué sentías realmente?, preguntó Santiago de repente. La pregunta la sobresaltó. Santiago había estado silencioso durante la mayor parte de la cena, pero ahora la miraba con esa intensidad que recordaba de sus días universitarios. Había algo en su expresión, algo que no pudo identificar completamente. «Que estaba enamorada de él», respondió finalmente, su voz más baja de lo que había pretendido. «Probablemente desde siempre». Lucas apretó su mano, y cuando Julieta se giró para mirarlo, vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. No era actuación, era algo real, algo vulnerable y honesto que la desarmaría completamente. «Y yo de ella», dijo él simplemente, sin apartar la mirada de su rostro. El momento se extendió entre ellos, cargado de una electricidad que hizo que el resto de la mesa desapareciera momentáneamente. Julieta pudo sentir el calor que irradiaba de Lucas. Pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. Pudo imaginar con una claridad aterradora lo que sería besarlo de nuevo, esta vez sin la excusa de la práctica. «¡Qué romántico!», exclamó Carmen rompiendo el hechizo. «Tienen que prometerme que me van a contar cuando sea el momento de planificar su boda». La declaración hizo que tanto Julieta como Lucas regresaran bruscamente a la realidad. Habían estado tan perdidos en su representación que habían olvidado momentáneamente que era exactamente eso, una representación. «Mamá», comenzó Julieta. «No hay prisa», intervino Lucas suavemente, salvándola de tener que responder. «Queremos disfrutar de estar enamorados antes de empezar a planificar el futuro». Era la respuesta perfecta, romántica, comprensible y lo suficientemente vaga como para no crear expectativas específicas. Julieta lo miró con gratitud y él le guiñó el ojo casi imperceptiblemente. El resto de la cena pasó en una nebulosa de conversaciones sobre bodas, trabajo y planes futuros. Julieta se las arregló para mantener su papel, pero una parte de su mente seguía procesando lo que había pasado durante su historia de amor. La forma en que Lucas la había mirado, la sinceridad en su voz cuando había dicho que había estado comparando a todas las demás mujeres con ella. ¿Había algo de verdad en eso? ¿O simplemente era tan buen actor que había logrado engañarla incluso a ella? Cuando finalmente se retiraron a su habitación, Julieta se sentía emocionalmente agotada. Había sido una actuación perfecta, pero también había sido aterradoramente real en momentos que no había esperado. Y mañana tendría que hacerlo todo de nuevo, durante toda la ceremonia de boda. La habitación estaba sumida en una penumbra dorada cuando regresaron de la cena, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Lucas había insistido en que él dormiría en el sofá, a pesar de las protestas de Julieta sobre que la cama era lo suficientemente grande para ambos. Ahora, mientras se cambiaba en el baño, ella se preguntaba si había sido caballerosidad o simple autopreservación,
Cuando salió, vestida con su pijama de seda color crema, encontró a Lucas de pie junto a la ventana, todavía en su camisa pero con los primeros botones desabrochados. La luz de la luna creaba planos y sombras en su perfil y Julieta tuvo que recordarse respirar. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente. Él se giró y algo en su expresión la hizo detenerse. Había una intensidad en sus ojos que no había visto durante la cena, algo crudo y sin filtros. «Necesito preguntarte algo», dijo, su voz más grave de lo normal, «y necesito que seas honesta conmigo». «¿Qué?», preguntó Julieta, aunque algo en su tono la hizo sentir súbitamente vulnerable. «Lo que dijiste en la cena, sobre haber estado enamorada de mí desde siempre». Se pasó una mano por el cabello. ¿Había algo de verdad en eso? La pregunta la golpeó como una ola fría. Se había estado preparando para cualquier cosa, excepto para esa honestidad directa, esa vulnerabilidad que podía ver en sus ojos verdes. «Lucas», porque sí lo había, la interrumpió, dando un paso hacia ella. «Necesito saberlo, porque estos últimos días, fingiendo estar contigo, han sido los mejores que he tenido en años. Y no sé si es porque eres una actriz increíble o porque hay algo real aquí que ambos hemos estado ignorando». Julieta sintió como si el suelo se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Esta conversación había tomado un giro que no había anticipado, que no sabía cómo manejar. «No podemos hacer esto», dijo finalmente, aunque su voz sonó menos convincente de lo que habría querido. «Tenemos un acuerdo, reglas». «Al diablo con las reglas», replicó Lucas, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Dime la verdad, Julieta. ¿Qué sientes realmente por mí?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de años de tensión no resuelta y posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a explorar. Julieta podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Yo», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Lucas levantó una mano, sus dedos rozando apenas la línea de su mandíbula en una caricia tan suave que la hizo estremecer. «En la universidad», dijo su voz apenas un susurro, «solía inventar excusas para estar cerca de ti, para provocarte, para hacerte enojar, para conseguir cualquier tipo de reacción. Porque cuando me mirabas con esos ojos furiosos, sentía como si fuera la única persona en tu mundo. Lucas, y cuando te vi en ese ascensor hace semanas, lo primero que pensé fue que seguías siendo la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Lo segundo fue que todavía quería provocarte, solo para ver esa chispa en tus ojos». Las palabras eran como un bálsamo para heridas que Julieta no sabía que seguían abiertas. Había algo liberador en escuchar que no había sido la única que había sentido esa conexión inexplicable, esa tensión que siempre había atribuido al antagonismo mutuo. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», preguntó, aunque su voz tembló ligeramente. «Porque mañana Santiago se va a casar con tu prima, y después de eso, volveremos a Madrid y fingiremos que esto nunca pasó», respondió Lucas, su mano moviéndose para enmarcar su rostro. «Y no creo que pueda hacer eso sin saber si esto es real para ti también». Julieta cerró los ojos, abrumada por la intensidad de sus emociones. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que lo que sentía por Lucas era irritación, competencia, cualquier cosa excepto atracción. Pero ahora con él tan cerca, con su honestidad desnuda colgando en el aire entre ellos, no podía negarlo más. «Sí», susurró finalmente, abriendo los ojos para mirarlo directamente. «Hay algo de verdad en eso. Siempre la ha habido». La confesión se sintió como saltar desde un acantilado, aterradora y liberadora al mismo tiempo. «Pero es complicado», continuó rápidamente. «Somos nosotros. No sabemos cómo estar juntos sin pelear. No sabemos cómo ser otra cosa que rivales». «¿Y si aprendiéramos?», preguntó Lucas, su pulgar acariciando suavemente su mejilla. «¿Y si todo ese antagonismo era solo una forma de ocultar lo que realmente sentíamos? ¿Y si no funciona?», contraatacó Julieta, aunque se estaba inclinando hacia él casi sin darse cuenta. «¿Y si intentamos esto y terminamos odiándonos realmente?». «¿Y si funciona?», replicó él, su frente tocando la de ella.
¿Y si resulta que éramos perfectos el uno para el otro desde el principio, pero éramos demasiado tercos para darnos cuenta? La posibilidad colgaba entre ellos como una promesa peligrosa. Julieta podía sentir la respiración de Lucas contra sus labios. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. Podía imaginar con una claridad cristalina lo que sería entregarse completamente a lo que había estado sintiendo. «Esto va a cambiar todo», murmuró. «Sí», acordó él, «va a cambiar todo». Pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron ahí, en el espacio entre la posibilidad y la realidad, sabiendo que el siguiente movimiento definiría todo lo que vendría después. Fue Julieta quien finalmente cerró la distancia. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada que ver con la práctica o la actuación. Era hambriento, desesperado, cargado de años de tensión sexual no resuelta y sentimientos que habían estado enterrados bajo capas de orgullo y malentendidos. Lucas la atrajo hacia él, sus manos enredándose en su cabello, y Julieta respondió instintivamente, presionándose contra él, como si tratara de eliminar cualquier espacio entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de forma irregular. «Esto es una muy mala idea», murmuró Julieta contra sus labios. «Terrible», acordó Lucas besándola de nuevo, más suavemente esta vez. «Completamente desastrosa». «Vamos a arruinar todo», continuó ella, aunque sus manos ya estaban explorando los músculos de su espalda bajo la camisa. «Absolutamente», murmuró él, dejando un rastro de besos a lo largo de su cuello. «¿Te importa?» Julieta consideró la pregunta por un momento, evaluando los riesgos contra lo que sentía en ese momento, viva, deseada, como si finalmente hubiera encontrado algo que no sabía que había estado buscando. «No», respondió finalmente, «no me importa». Y por primera vez en años se permitió dejar de pensar y simplemente sentir. Julieta despertó envuelta en brazos que la hacían sentir más segura de lo que había estado en años. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando patrones de sombra y luz sobre la piel desnuda de Lucas, quien dormía profundamente con una expresión de paz que nunca había visto en él antes. Los eventos de la noche anterior regresaron a ella en ondas cálidas. Las confesiones susurradas, los besos que habían escalado hasta convertirse en algo mucho más intenso, la forma en que él la había tocado como si fuera algo precioso y deseado. No había sido solo sexo, había sido una revelación, una conexión que trascendía todo lo que había experimentado antes. Lucas se movió ligeramente, sus brazos apretándose alrededor de ella instintivamente, incluso dormido. Julieta aprovechó el momento para estudiarlo, las líneas suaves alrededor de sus ojos que hablaban de risas y preocupaciones, la forma en que su cabello se curvaba contra su frente, la cicatriz pequeña en su barbilla que nunca había notado antes. «Buenos días, hermosa», murmuró él abriendo los ojos lentamente. «Buenos días», respondió ella, sintiendo como un rubor cálido se extendía por sus mejillas. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», respondió Lucas, inclinándose para besarla suavemente. «¿Y tú? ¿Sin arrepentimientos matutinos?» La pregunta era ligera, pero Julieta pudo ver la vulnerabilidad que se escondía detrás. Él también estaba navegando territorio desconocido, tratando de descifrar qué significaba todo esto. «Ningún arrepentimiento», dijo ella acurrucándose más cerca de él, «pero sí algunas preocupaciones prácticas». «¿Cómo qué?» «Como el hecho de que hoy es la boda de Catalina y tenemos que fingir ser novios cuando ahora...» Se detuvo, sin saber exactamente cómo clasificar lo que eran ahora. «Cuando ahora somos...» la incentivó Lucas, con esa sonrisa medio ladina que la había estado volviendo loca durante años. «No lo sé», admitió Julieta. «¿Qué somos ahora?» «Creo», dijo Lucas, rodando para quedar encima de ella, sus ojos verdes brillando con diversión, «que somos dos personas que han estado enamoradas durante años, pero eran demasiado tercas para admitirlo». «¿Enamoradas?», repitió Julieta, aunque su corazón se aceleró ante la palabra. «¿Tú no estás enamorada de mí?», preguntó él, arqueando una ceja con fingida preocupación. «Porque después de anoche, yo definitivamente estoy enamorado de ti». Las palabras la golpearon con una intensidad que la tomó por sorpresa.
No era la primera vez que un hombre le decía que la amaba, pero nunca había sentido esa certeza absoluta, esa sensación de que las piezas finalmente encajaban en su lugar. Sí, susurró. Estoy enamorada de ti, probablemente desde siempre. Lucas sonrió y fue una sonrisa diferente a todas las que había visto antes, genuina, vulnerable, completamente suya. Entonces, dijo besándola profundamente, hoy no tendremos que fingir nada. 2 horas después, Julieta se encontraba frente al espejo del baño, aplicándose el último toque de lápiz labial mientras trataba de procesar el giro que había dado su vida en menos de 24 horas. El vestido que había elegido para la boda era de color rosa pálido, elegante pero no tan llamativo como para competir con la novia. Sus mejillas tenían un brillo natural que ningún maquillaje podría haber logrado, el resplandor de una mujer que había pasado la noche siendo adorada por el hombre que amaba. Lucas apareció detrás de ella en el espejo, impecable en su traje gris oscuro, y la rodeó con sus brazos desde atrás. «Estás absolutamente radiante», murmuró contra su oído. «Aunque eso podría ser un problema». «¿Por qué?», preguntó Julieta recostándose contra su pecho. «Porque todos van a saber exactamente lo que hicimos anoche», respondió él, dejando un beso suave en su cuello. «Prácticamente brillas, amor». La palabra amor la hizo derretirse un poco más. Era tan natural viniendo de él como si hubiera estado esperando años para poder decirla. «¿Crees que alguien se dará cuenta?», preguntó girándose entre sus brazos. «Tu madre definitivamente lo va a notar», respondió Lucas con una sonrisa divertida. «Y probablemente empezará a planificar nuestra boda antes de que termine la ceremonia». «Oh Dios», gimió Julieta. «No había pensado en eso. Ahora que esto es real, ella va a ser insoportable». «Podemos manejar a tu madre», dijo Lucas besándola suavemente. «Podemos manejar cualquier cosa juntos». La confianza en su voz la tranquilizó. Tenía razón. Juntos podían enfrentar a su familia, las expectativas, incluso la extrañeza de convertir una rivalidad de años en una relación amorosa. La ceremonia se llevó a cabo en los jardines del hotel, bajo un arco de flores blancas que enmarcaba perfectamente la vista de las colinas de Toledo. Catalina lucía absolutamente deslumbrante en un vestido de encaje vintage que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Santiago estaba elegante y nervioso, con esa sonrisa amplia que Julieta recordaba de sus buenos momentos juntos, pero extrañamente, verlos intercambiar votos no le dolió como había esperado. Sentada junto a Lucas, con su mano cálida envolviendo la suya, se dio cuenta de que lo que sentía era gratitud. Santiago la había dejado ir, sí, pero ese rechazo la había llevado exactamente donde necesitaba estar. «¿Estás bien?», susurró Lucas durante el intercambio de anillos. «Perfecta», susurró ella de vuelta, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. La recepción fue un despliegue de elegancia. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco, centros de flores que competían con las vistas naturales, y una pista de baile que parecía estar esperando a que las parejas la llenaran de romance. Durante el cóctel, Julieta observó cómo Lucas navegaba la multitud de familiares y amigos con la misma facilidad que había mostrado la noche anterior. Pero ahora había algo diferente en la forma en que interactuaba con ella. Las miradas eran más cálidas, los toques más naturales, las sonrisas más genuinas. «No puedo creer lo enamorado que estás de mi hija», le comentó su madre cuando Lucas se alejó momentáneamente para buscar bebidas. «¿Se nota mucho?», preguntó Julieta, tratando de sonar casual. «Cariño, la forma en que te mira es como si fueras la única mujer en el mundo». Carmen suspiró dramáticamente. «Y tú tienes ese brillo especial que tienen las mujeres cuando están verdaderamente felices». Antes de que Julieta pudiera responder, Santiago apareció a su lado, luciendo ligeramente nervioso. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó. «A solas». Julieta miró a su madre, quien inmediatamente captó la indirecta y se alejó discretamente. «Felicidades», dijo Julieta sinceramente. «Catalina se ve hermosa. Parecen muy felices». «Lo somos», respondió Santiago, pero había algo en su expresión que la puso en alerta. «Julieta, necesito decirte algo que debería haber dicho hace años».
Santiago, por favor, la interrumpió. Déjame decir esto. Cuando terminé nuestra relación, te dije que no estaba listo para el compromiso, pero la verdad es que estaba asustado. ¿Asustado de qué?, preguntó Julieta, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saber la respuesta. De lo intenso que era lo que sentía por ti, admitió. Estaba completamente perdido por ti, Julieta, y eso me aterrorizaba. Así que inventé excusas sobre necesitar tiempo para crecer, para encontrarme a mí mismo, cuando en realidad solo estaba huyendo de mis propios sentimientos. La confesión la dejó sin palabras. Era lo que había querido escuchar durante años, la validación de que lo que habían tenido había sido real y significativo. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó finalmente. Porque te veo con Lucas y veo la forma en que te mira, y me doy cuenta de que esa es la forma en que yo debería haberte mirado, respondió Santiago, con esa certeza absoluta, sin miedo, sin reservas, y quería que supieras que perderte fue el mayor error de mi vida. Julieta sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Durante años había fantaseado con este momento, con Santiago admitiendo que había cometido un error, que la había amado realmente. Pero ahora, enfrentada con esa confesión, se dio cuenta de que ya no la necesitaba. Santiago, dijo suavemente, gracias por decírmelo. Significa mucho para mí saber que lo que tuvimos fue real para ti también. Pero estás enamorada de él, terminó Santiago, mirando hacia donde Lucas conversaba con un grupo de invitados. Sí, respondió Julieta sin vacilación. Estoy enamorada de él. Santiago asintió, y aunque había tristeza en su expresión, también había algo que parecía alivio. Me alegro por ti, dijo. Te mereces ser feliz, Julieta. Y él te mira como si fueras su mundo entero. En ese momento Lucas regresó con sus bebidas, y su sonrisa se desvaneció ligeramente cuando vio la expresión seria de Santiago. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose protectivamente a Julieta. Perfecto, respondió Santiago extendiendo su mano. Solo estaba felicitando a Julieta por haber encontrado a alguien tan obviamente enamorado de ella. Lucas estrechó su mano, y Julieta pudo ver la evaluación rápida que hizo de la situación, la forma en que su postura se relajó cuando se dio cuenta de que no había amenaza real. Soy el más afortunado, dijo simplemente, rodeando la cintura de Julieta con su brazo. Y mientras Santiago se alejaba para reunirse con Catalina, Julieta se recostó contra el pecho de Lucas, sintiéndose completamente en paz por primera vez en años. La pista de baile se había llenado de parejas que se movían suavemente al ritmo de la música romántica que flotaba en el aire tibio de la noche toledana. Las luces colgantes creaban un ambiente mágico, como si estuvieran bailando bajo un cielo de estrellas artificiales. Lucas había estado observando a Julieta durante toda la recepción, notando la forma en que había manejado la conversación con Santiago con una gracia y madurez que lo llenaban de orgullo. Verla tan segura de sí misma, tan en paz con su pasado, solo confirmaba lo que había sospechado durante años. Julieta Serrano era extraordinaria. ¿Bailas conmigo?, preguntó, extendiéndole la mano cuando comenzó una nueva canción. ¿No crees que ya hemos bailado suficiente para las cámaras?, bromeó ella, aunque ya estaba tomando su mano. Esto no es para las cámaras, respondió Lucas, guiándola hacia el centro de la pista. Esto es para nosotros. La diferencia era palpable. Cuando había bailado con ella durante el cóctel, había sido una actuación perfecta, elegante, romántica, diseñada para convencer a los observadores de que eran una pareja enamorada. Pero ahora, con sus brazos alrededor de ella y su cuerpo presionado suavemente contra el suyo, no había audiencia que impresionar. Solo había ellos dos, moviéndose juntos como si hubieran estado bailando durante años. ¿En qué piensas?, preguntó Julieta, notando la expresión contemplativa en su rostro. En lo surreal que es todo esto, admitió Lucas. Hace una semana pensaba que eras la mujer más irritante del planeta. ¿Ahora? Lo incentivó con una sonrisa. Ahora pienso que eres la mujer más extraordinaria del planeta. Terminó haciendo que se acelerara el corazón de ella. Y me pregunto cómo pude ser tan ciego durante tanto tiempo.
Éramos jóvenes, dijo Julieta suavemente, y tercos, y probablemente no estábamos listos para esto entonces. ¿Crees que estamos listos ahora?, preguntó Lucas, y había algo vulnerable en la pregunta. Julieta se detuvo por un momento, considerando la pregunta seriamente. Estaban en territorio completamente desconocido, navegando la transición de una rivalidad de años a algo que se sentía profundo e importante. No lo sé, respondió honestamente, pero creo que estoy lista para intentarlo, para ver qué somos cuando no estamos peleando. ¿Y si descubrimos que sin la tensión, sin la competencia, somos completamente aburridos juntos?, preguntó Lucas con una sonrisa irónica. ¿Tú? ¿Aburrido? Julieta rió. Lucas, anoche me contaste la historia de cómo convenciste a un inversor japonés de financiar tu startup usando referencias de manga. No creo que el aburrimiento sea un riesgo. ¿Y tú?, respondió él haciéndola girar suavemente. Me explicaste tu teoría sobre por qué las campañas publicitarias deberían estructurarse como narrativas shakespearianas. Si eso no es fascinante, no sé qué lo es. Se movían juntos con una sincronía natural que los sorprendía a ambos. Era como si sus cuerpos hubieran estado esperando esta oportunidad de moverse en armonía en lugar de en oposición. ¿Puedo confesarte algo?, preguntó Julieta después de unos momentos de silencio cómodo. Siempre. Durante años, cada vez que tenía una cita, terminaba comparando al hombre con tú, admitió evitando su mirada. Y nunca, ni una sola vez, estuvieron a la altura. Lucas se detuvo completamente, sus manos enmarcando el rostro de ella y obligándola a mirarlo. ¿En serio?, preguntó y su voz sonaba ligeramente áspera. «¿En serio?», confirmó ella. «Ninguno de ellos me desafiaba como tú lo hacías. Ninguno me hacía sentir tan... viva». «Julieta», comenzó él, pero fue interrumpido por la voz del DJ anunciando que era hora del baile de los novios. Se apartaron de la pista para observar cómo Catalina y Santiago se movían juntos bajo la luz de los focos. Eran una pareja hermosa, no había duda de eso, pero Julieta se dio cuenta de que ya no sentía esa punzada de envidia que había esperado. En lugar de eso, se sentía genuinamente feliz por ellos. «Se ven bien juntos», comentó Lucas interpretando correctamente su expresión serena. «Sí, se ven bien», acordó Julieta, «y creo que finalmente puedo verlo sin sentir que perdí algo importante». «¿Por qué te diste cuenta de que no era el correcto para ti?», preguntó Lucas. «No sé», respondió Julieta girándose para mirarlo, «porque me di cuenta de que tú sí lo eres». La confesión salió más fácil de lo que había esperado, como si hubiera estado esperando años para poder decirla. Lucas la miraba con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?», preguntó él, atrayéndola más cerca. «¿Qué?». «Que incluso cuando estamos siendo completamente honestos el uno con el otro, sigue sintiendo un poco como un desafío», sonrió, «como si estuviéramos compitiendo para ver quién puede ser más vulnerable». Julieta rió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Siempre vamos a ser competitivos, ¿verdad?», preguntó. «Probablemente», admitió Lucas, «pero ahora podemos ser competitivos en el mismo equipo». La música cambió a algo más animado, y pronto la pista se llenó de familiares que los arrastraron a un baile grupal que requería más coordinación de la que cualquiera de ellos poseía. Entre risas y pasos perdidos, Julieta se encontró completamente relajada por primera vez desde que habían llegado al hotel. Lucas era sorprendentemente buen bailarín para alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo en oficinas y salas de conferencias. La hacía girar y la sostenía con una confianza que la hacía sentir liviana, como si pudiera flotar. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», le gritó por encima de la música. «Mi madre insistió en clases de baile cuando era adolescente», respondió él. «Dijo que algún día se lo agradecería». «Recuérdame enviarle flores», gritó Julieta de vuelta. Cuando la canción terminó, ambos estaban sin aliento y riendo. Lucas la atrajo hacia él, sus frentes tocándose mientras recuperaban el aire. «Te amo», dijo de repente, las palabras saliendo sin planificación. «Te amo de una forma que no sabía que era posible». Julieta sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad.
Yo también te amo, respondió. Más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien. Se besaron ahí mismo, en medio de la pista de baile, rodeados de familia y extraños, sin importarles quién los viera. Era un beso que selló promesas no dichas, que confirmó decisiones que ni siquiera sabían que habían tomado. Cuando se separaron, Catalina estaba parada cerca de ellos, sonriendo con una expresión que Julieta no pudo interpretar completamente. «Se ven increíblemente felices», dijo la novia, acercándose con Santiago detrás de ella. «Lo estamos», respondió Julieta sin vacilación. «Me alegro», dijo Catalina, y por primera vez en años sonaba completamente sincera. «Te mereces esto, prima. Te mereces ser amada de esta forma». Era un momento de gracia inesperado entre ellas, un reconocimiento de que tal vez, después de años de competencia, finalmente habían encontrado su lugar en el mundo sin tener que quitárselo a la otra. Mientras la noche continuaba, Julieta se dio cuenta de que no había pensado ni una sola vez en su plan original, en la farsa que se suponía que estaban representando. Lo que había comenzado como una actuación se había convertido en la cosa más real que había experimentado en su vida. Y cuando Lucas la llevó de vuelta a su habitación al final de la noche, sus manos entrelazadas y sus corazones sincronizados, Julieta supo que había encontrado algo que valía mucho más que cualquier venganza o validación que hubiera estado buscando. Había encontrado a su persona. Un año después, el apartamento de Julieta había cambiado. Las estanterías, que antes contenían únicamente libros de comunicación corporativa, ahora albergaban novelas de tecnología que Lucas le había recomendado. La mesa de café estaba llena de prototipos de gadgets que él traía para que ella los probara, y en la esquina de la sala había una planta que él había insistido en regalar porque el lugar necesitaba más vida. «¿Estás lista para admitir que tenía razón sobre la inteligencia artificial?», preguntó Lucas desde la cocina, donde estaba preparando café para ambos. «Jamás», gritó Julieta desde su escritorio, donde trabajaba en una presentación. «Tu software sigue siendo demasiado complicado para el usuario promedio». «Mi software es elegantemente complejo», corrigió él, apareciendo con 2 tazas. «Hay una diferencia». Era el tipo de discusión que habían tenido cientos de veces durante el último año, pero ahora tenía un tono completamente diferente. Seguían siendo competitivos, seguían desafiándose intelectualmente, pero había un fundamento de amor y respeto que transformaba cada debate en una danza verbal que ambos disfrutaban. «¿Recuerdas cuando pensábamos que seríamos aburridos juntos sin la rivalidad?», preguntó Julieta, aceptando su café y acurrucándose contra él en el sofá. «Claramente subestimamos nuestra capacidad para convertir cualquier cosa en una competencia», respondió Lucas, besando la coronilla de su cabeza. «Ayer discutimos durante media hora sobre cuál es la mejor forma de doblar las toallas. Y todavía tienes la respuesta equivocada», murmuró Julieta contra su pecho. Lucas rió, esa risa profunda que había aprendido a adorar. El último año había estado lleno de descubrimientos, que él cantaba en la ducha, que hacía los mejores huevos revueltos del mundo, que se quedaba despierto cuando ella tenía pesadillas sin mencionarlo nunca, que era protector sin ser controlador, ambicioso sin ser despiadado, y que la amaba con una intensidad que a veces la abrumaba. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Julieta. «¿Sabes qué? Que mi madre ha dejado de preguntarme cuándo nos vamos a casar». Se incorporó para mirarlo. «Creo que finalmente se dio cuenta de que somos felices así». «¿Lo somos?», preguntó Lucas, y había algo en su tono que la puso alerta. «¿Felices? Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas?». Lucas se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al pequeño balcón. Había algo en su postura que Julieta no pudo interpretar, una tensión que no había visto en meses. «Lucas», dijo, acercándose a él. «¿Qué pasa?». Él se giró hacia ella, y en sus ojos verdes había una mezcla de nerviosismo y determinación que la desconcertó. «Julieta, este año contigo ha sido el mejor de mi vida», comenzó. «Cada día descubro algo nuevo que me hace amarte más. La forma en que te ríes cuando crees que nadie te escucha, cómo defiendes ferozmente a tus clientes, el hecho de que llores con las películas de Disney, aunque finjas que no lo haces». «¿A dónde vas con esto?»,
Preguntó Julieta, aunque su corazón ya había comenzado a acelerarse. Voy a que somos perfectos juntos de una forma que nunca pensé que fuera posible, continuó él, y a que quiero pasar el resto de mi vida descubriendo nuevas cosas sobre ti, peleando contigo sobre cosas ridículas y amándote más cada día. Se dejó caer sobre una rodilla, y Julieta sintió como si el mundo se hubiera detenido. Julieta Serrano, dijo sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, ¿te casarías conmigo? ¿Serías mi rival favorita para siempre? El anillo era perfecto, elegante, clásico, pero con un toque único que era completamente ella. Y la pregunta era todo lo que había soñado y más. ¿Me estás pidiendo matrimonio usando nuestra rivalidad como argumento de venta?, logró preguntar, aunque las lágrimas ya habían comenzado a correr por sus mejillas. ¿Está funcionando?, respondió él con esa sonrisa medio ladina que la había enamorado desde el principio. Sí, susurró ella. Sí, está funcionando. Sí, me casaré contigo, idiota. Lucas se puso de pie tan rápido que casi la derribó cuando la besó. Era un beso lleno de promesas, de risas, de años de felicidad por venir. Cuando finalmente se separaron, él deslizó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas. «Perfecto», murmuró, admirando cómo se veía en su mano. «Justo como pensé». «¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?», preguntó Julieta sin poder apartar los ojos del anillo. «Desde hace 3 meses», admitió Lucas, «pero la idea ha estado ahí desde la boda de Catalina. Cuando te vi bailar esa noche, cuando vi lo feliz que eras, supe que quería ser la razón de esa felicidad por el resto de nuestras vidas». Julieta lo besó de nuevo, vertiendo todo su amor, su gratitud, su emoción en ese contacto. «¿Sabes qué significa esto?», dijo contra sus labios. «¿Qué? Que mi madre va a ser absolutamente insoportable», respondió Julieta. «Va a querer planificar la boda más grande de la historia de España». «Podemos manejar a tu madre», dijo Lucas, repitiendo las palabras que había dicho un año atrás. «Podemos manejar cualquier cosa juntos». Y mientras se abrazaban en su pequeño apartamento, rodeados de los rastros de la vida que habían construido juntos, Julieta supo que tenía razón. Juntos podían manejar cualquier cosa, incluso una boda planificada por Carmen Serrano. 6 meses después, la terraza del Hotel Villarreal en Madrid brillaba bajo las luces doradas del atardecer. Al contrario de la predicción de Julieta sobre su madre, habían logrado mantener la boda íntima y elegante. 50 invitados, flores silvestres y una atmósfera que era completamente suya. Julieta se observaba en el espejo del pequeño salón nupcial, ajustando los últimos detalles de su vestido de seda color marfil. Era simple pero perfecto, con un corte que la favorecía y detalles de encaje que habían pertenecido al vestido de novia de su abuela. Su cabello estaba recogido en un moño suave, con pequeñas flores blancas entretejidas que Lucas había insistido en elegir personalmente. «¿Lista?», preguntó Catalina, quien había insistido en ser su dama de honor, a pesar de sus protestas iniciales de que no necesitaba una. «Más que lista», respondió Julieta, sorprendiéndose por lo calmada que sonaba su voz. «Se ve bien. Estás absolutamente radiante», dijo Catalina sinceramente. «Lucas va a desmayarse cuando te vea». Durante los meses de preparación de la boda, la relación entre las primas había evolucionado hacia algo que ninguna de las dos había esperado. Amistad genuina, sin la competencia por Santiago, sin la presión de demostrar quién era más exitosa o feliz, habían descubierto que realmente se agradaban. «¿Nerviosa?», preguntó Catalina, mientras le entregaba el ramo de peonías blancas y rosas. «Para nada», respondió Julieta, y se dio cuenta de que era completamente cierto. «Es extraño. Pensé que estaría terrificada, pero me siento en paz». «Es porque es correcto», dijo Catalina. «Cuando es la persona correcta, no hay dudas». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Su padre apareció, elegante en su traje gris, con los ojos ligeramente húmedos. «Es hora, cariño», dijo ofreciéndole su brazo. «Tu futuro esposo está esperando». La ceremonia se llevó a cabo en la terraza principal, con la ciudad de Madrid extendiéndose como un tapiz dorado bajo el cielo del atardecer.
Los invitados estaban distribuidos en sillas blancas, formando un semicírculo, y al final del pasillo, bajo un arco de flores silvestres, Lucas la esperaba junto al oficiante. Cuando las puertas se abrieron y comenzó a sonar la música, Julieta vio cómo la expresión de Lucas se transformaba completamente. Su sonrisa confiada se convirtió en algo más vulnerable, más asombrado, como si no pudiera creer que ella realmente fuera a caminar hacia él. Cada paso hacia el altar se sintió como una confirmación, como una elección consciente que había estado tomando durante meses. No había nervios, no había dudas, solo una certeza absoluta de que este hombre, con su sonrisa torcida y su inteligencia brillante y su forma de amarla como si fuera lo más valioso del mundo, era su destino. Cuando llegó junto a él, Lucas tomó sus manos con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Hola, hermosa», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Hola», respondió ella, sintiéndose como si estuviera flotando. La ceremonia pasó en una nebulosa de palabras hermosas sobre el amor, el compromiso y el futuro compartido. Pero lo único en lo que Julieta podía concentrarse era en Lucas, en la forma en que sus pulgares acariciaban suavemente sus nudillos, en cómo sus ojos verdes no se apartaron de su rostro ni una sola vez, en la sonrisa que parecía reservada exclusivamente para ella. Cuando llegó el momento de los votos, Lucas sacó un papel doblado de su bolsillo. «Julieta», comenzó, su voz ligeramente temblorosa pero clara, «durante años pensé que eras mi mayor desafío. La única persona que podía ponerme en mi lugar con una sola mirada. Tenía razón, pero estaba completamente equivocado sobre por qué era importante». Se detuvo, sonriendo cuando ella se rió suavemente. «No eras mi desafío, eras mi igual, mi complemento perfecto, la otra mitad de mi cerebro, la voz que me decía cuando estaba siendo demasiado arrogante, la mujer que hacía que cada día fuera una aventura». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Julieta, pero siguió sonriendo. «Te prometo que nunca dejaré de desafiarte, nunca dejaré de admirar tu mente brillante, y nunca, jamás, dejaré de amarte con cada fibra de mi ser. Serás mi rival favorita, mi mejor amiga, mi amor eterno, hasta que seamos dos viejos gruñones discutiendo sobre quién tiene razón desde nuestros sillones mecedores». Cuando le tocó el turno a Julieta, había olvidado completamente el papel que había preparado. Las palabras salieron directamente de su corazón. «Lucas, me enamoré de ti cuando tenía 20 años, y eras el hombre más irritante que había conocido». Comenzó, provocando risas en la audiencia. «Me enamoré de tu inteligencia, de tu pasión, de la forma en que nunca me dejabas ganar fácilmente. Pero me enamoré más profundamente de tu bondad, de tu lealtad, de la forma en que me haces sentir como si pudiera conquistar el mundo». Se detuvo, mirándolo directamente a los ojos. «Te prometo que seguiré discutiendo contigo sobre todo, porque nuestras peleas son la mejor parte de mi día. Te prometo que te amaré en nuestros mejores momentos y en los peores. Y te prometo que nunca, jamás, dejaré que ganes una discusión solo porque eres mi esposo». «No lo esperaba de otra forma», murmuró Lucas, haciendo que ella se riera. El intercambio de anillos fue un momento de perfecta intimidad en medio de la celebración. Cuando finalmente el oficiante los declaró marido y mujer, Lucas la besó con una intensidad que hizo que el mundo desapareciera alrededor de ellos. «Te amo, señora del río», susurró contra sus labios. «Te amo, señor del río», respondió ella. La recepción fue exactamente lo que habían querido, relajada, llena de risas y centrada en celebrar con las personas que más importaban. Julieta bailó con su padre. Lucas encantó a todas las tías con sus historias, y juntos cortaron un pastel que había sido decorado con pequeñas figuras de novios que parecían estar discutiendo. Cuando la noche llegó a su fin y se retiraron a su suite, Julieta se sintió completamente feliz. No había drama, no había complicaciones, solo dos personas que se amaban profundamente, comenzando oficialmente su vida juntos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Lucas mientras la ayudaba con los broches de su vestido. «Solo uno», respondió Julieta. «¿Cuál?». «Que tardáramos tanto en darnos cuenta».
dijo, girándose para besarlo. Podríamos haber estado discutiendo como matrimonio durante años. Lucas rió, esa risa que había aprendido a amar más que cualquier sonido en el mundo. Tenemos el resto de nuestras vidas para compensar el tiempo perdido, dijo, alzándola en sus brazos. Y planean ser las mejores pellas de nuestras vidas. Y mientras comenzaban su primera noche como marido y mujer, Julieta supo que tenía razón. Habían encontrado algo que era más raro que el amor. Habían encontrado a su igual, su desafío perfecto, su hogar. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.